Buenas tardes, estimados participantes. Hoy nos encontramos ya en el módulo 3 de compiladores que lleva como título características de la fase de un compilador. Esta unidad está constituida por los siguientes temas: análisis semántico, generación de código intermedio. También está allí esto, la optimización de código, organización y administración de memoria durante la ejecución. Les hablaré de uno de estos temas. Entonces, ya para empezar con esta introducción de las características de la fase de un compilador, se dice que las características principales de un compilador para que cada lenguaje de programación se requiera un compilador se traduce en compilador que son esenciales para el proceso de desarrollo del software. Lo primero, también el análisis léxico entra allí, hasta la generación de un compilador, traduce todos los programas antes de ejecutarlos. Los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados. También tenemos, desde el análisis léxico hasta la generación, el compilador traduce todo el programa antes de ejecutarlo. Como los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados, repito, eso se debe ¿a qué? A que simplemente completamente marcan o traducen a un lenguaje máquina. Recordemos que un compilador se compone ¿de qué? De varias etapas. Está la fase que ya vimos anteriormente en los módulos anteriores, que realizan las operaciones lógicas, y ahí donde entran las características, las cuales una de ellas es el análisis semántico, que es una fase importante en el compilador. Por eso esta fase del análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne información sobre los tipos para la fase, para una posterior generación de un código intermedio. En ello se utiliza la estructura con expresiones y proposiciones, una estructura jerárquica determinada por la clase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos. Un componente importante en el análisis de un compilador semántico es la verificación de los tipos. Es cuando un compilador verifica si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente o, por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes, como la programación que requiere para que el compilador indique un error cada vez que se use un número real como un índice matriz. Existen diferentes tipos de compiladores. Entre uno están entre las características que estamos hablando de la fase del compilador, está conocer estos tipos para elegir el compilador adecuado para hacer una compilación. Claro está. El compilador, ahí el primero de ellos sería el compilador de una sola pasada, así se llama, que son los compiladores que procesan el código fuente a una sola fase, generando código de máquina directamente. Son más rápidos para la máquina directamente, para la optimización. Una ventaja que tienen ellos son que es rapidez de compilación, y la desventaja es que es menor optimización de código. Existe el otro compilador que es como segundo, compiladores de múltiples pasadas, que son los compiladores de múltiples pasadas. Dividen el proceso de compilación en varias fases, lo que permite una mejor optimización del código. Ventaja mejor que tienen ellos es que es mejor optimización y eficiencia. Y la desventaja es que el proceso de compilación es más lento. Existe otro como tercero, los compiladores cruzados, que son los que generan un código para que una máquina diferente a aquella en la que se ejecuta un compilador. Son útiles para desarrollar software para diferentes plataformas. La ventaja flexibiliza el desarrollo para múltiples plataformas. La ventaja es que con la complejidad adicional en el proceso del desarrollo. Compiladores incrementales, como cuarto, son los compiladores que recopilan las partes del código fuente que han cambiado.
Esto mejora la eficiencia durante el desarrollo. También existe y tiene una ventaja que es que mejora la eficiencia del desarrollo, desventaja mayor complejidad en el manejo de dependencias. Otros tipos de compiladores, además de los mencionados, existen otros tipos de compiladores especializados, como los compiladores JIT, que combinan con las características de compiladores e intérpretes para mejorar el rendimiento en el tiempo de ejecución. Ahora sí, para entrar en lo que es las características, te voy a definirle que el análisis semántico, un concepto más corto, realiza comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico para determinar el correcto significado del programa. ¿Qué significa este figura que tienen allí? Es cómo se maneja y se trabaja un compilador, pasando por sus diferentes etapas, donde el procesamiento viene de la cadena de los componentes léxicos, pasa por el analizador sintáctico, se hace lo que vimos en la unidad, en el módulo 2 que son el árbol sintáctico. Vendríamos a lo que es el tema de hoy, es el análisis semántico, vuelve y se forma ahora un análisis sintáctico igualmente y genera un código intermedio. Claro, teniendo en cuenta las tablas de los símbolos para ejecutar dicho programa. El procesamiento de transformaciones al archivo fuente previo a la compilación. También entra el análisis de reconocimiento de los elementos del lenguaje sintáctico, que es la estructura del lenguaje que ya fue visto en las anteriores unidades. El análisis semántico es el reconocimiento de la coherencia de entrada. Las tareas básicas a realizar son la verificación o inferencia de tipos de asignaciones y expresiones, la declaración del tipo de variables y funciones antes de su uso correcto. Eso se debe al ámbito de variables y la correcta llamada a funciones. Llamada a funciones. Acá nos limitaremos a hablar sobre el análisis semántico estático en tiempo de compilación, donde es necesario hacer el uso de tablas y símbolos, como aquí le indica la figura que tienen allí, como estructura de datos, almacenar información sobre los identificadores que van siguiendo a lo largo del programa. El análisis semántico suele agregar atributos como tipo de datos, estructura del árbol semántico. En la generación del código optimización, el código intermedio, está esta estructura que el código fuente va a ser el código intermedio, el código intermedio va a ser el código fuente, el código destino. Consiste en la calibración del árbol sintáctico, donde ya nos aparece construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya no estructurado, más fácil de traducir directamente al código ensamblador, máquina, compuesto por un código de direcciones. Cada instrucción tiene un operador y una dirección de dos operandos y un lugar donde guardar el resultado. Eso es llamado también el código intermedio. El código fuente, ¿qué significa? Es cuando se extiende todo texto legible para el ser humano, redactado en un lenguaje de programación determinado. El objetivo del código fuente es crear normas y disposiciones claras para el ordenador y que éste sea capaz de traducirlo en un lenguaje o en su propio lenguaje. Este modo de texto fuente base de programas que se hacen para hacer las páginas web. También, por ejemplo, los ordenadores, ya sean PC domésticos, modernos o móviles o ordenadores como lácteos también en la industria de la ciencia, trabajan con un sistema binario, encendido y apagado, cargado o no cargado, el 1 y el 0, una secuencia de estados de bits que indica al ordenador lo que tiene que hacer. El código de destino, que estaba aquí al final de la figura, ¿qué significa? Que puede definirse como la generación del código de destino, que ocupa un lenguaje ensamblador para convertir el código optimizado en un formato compatible para la máquina. El código de destino puede ser código legible por la máquina o un código ensamblador. En la generación del código objeto, en esta figura que observan ahí está cómo se va pasando por cada fase de compilación, cómo se va traduciendo, dónde está el compilador, el programador ejecutable, el programa objeto, el programa código fuente. El generador de código de objeto
puede considerarse como la penúltima fase del compilador, la cual se encarga de tomar como entrada el código intermedio generado por por el front-end, que es producir un código objeto en la arquitectura target, en inglés tarjeta, en español, que para luego entrar en la fase de optimización de código. Tenemos, en programación se llama código objeto, o código que resulta de compilación de código fuente. Puede ser un lenguaje máquina Big, Big Code o puede distribuirse en varios archivos que corresponde a cada código fuente compilado. Suelen implementarse a mano y son complejos porque la generación de un buen código objeto requiere consideración de muchos casos particulares. Por eso es que también el conjunto de instrucciones está representado por los datos de número de bytes, modo de direccionamiento, número y propósito de registro, jerarquía de memoria, encauzamiento, entre otros. Tenemos ahora el comportamiento de algunos compiladores, como el Fortran, que es un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemáticas y en aplicaciones de cálculo científico. Está el nombre de quien lo creó, John Backus, y un capture de lo que es más o menos un programa, haciéndolo en Fortran con los diferentes ítems. Por esto dice programa principal para parámetros de t máximo no, igual a 99. Él hace allí una suma y está el subprograma que hace la sumatoria. Ahí le dejo ese capture con sus diferentes ítems de cómo trabaja este tipo de compilador. Tenemos que tiene sus ventajas y sus desventajas. Para las ventajas que es más sencillo aprender que sus antecesores. También que todavía se utiliza en uno de los lenguajes más destacados a la hora de realizar cálculos numéricos. Se considera una revolución en el principio de programación moderna. Su puesta en práctica a lo largo de los años ha dado lugar a librerías probadas ya y eficientes que constatan una eficacia como el lenguaje de programación. Ahí vienen ahora las desventajas. También tiene que tener en cuenta a la hora de utilizarlo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación en el que no existen clases o estructuras. También imposibilita el hecho de hacer una reserva de memoria dinámica. Para el proceso de textos y lista estructurada de datos de alto grado de complejidad o un lenguaje, se hace muy primitivo Fortran. Tenemos ahora el Pascal, que el objetivo es crear un lenguaje de programación de alto nivel, encontrar una programación estructurada. Igualmente está el nombre del creador, a la parte de abajo, y un capture del programa Pascal. También Pascal significa que es posible dividir el programa en módulos implementados utilizando procedimientos y funciones, organizándolo de tal manera que se pueda leer con su facilidad. Tenemos ahora las ventajas de Pascal, que nos permite asignaciones dentro de las expresiones utilizadas como sintaxis distintas para asignaciones y comparaciones, evitando de esta manera que se evitan muchos bugs. Este programa tiene dos partes definidas, la declarativa y la ejecutiva. Estos evitan impresiones. El tipo de variable Pascal se fija en su definición como la asignación de variables de los valores de tipo incompatible no están autorizadas para previo errores comunes en donde las variables son utilizadas correctamente. Esas son desventajas. También es obsoleto y hay pocas funciones. Tenemos ahora el lenguaje de programación C++, que es un ejemplo de lenguaje de programación compilado, un multiparadigma. Aquí observan un capture y igualmente quien lo creó, de tipo interactivo, es principalmente de tipo interactivo y orientado a objetos, incluyendo también programación genérica y funcional. Ejemplo de programación escrito en C++, ¿cuáles serían? Los sistemas operativos Windows que utilizan los computadores, el Mac, el Ox, el Linux, el navegador de Google, Adobe Proa y la página de Amazon puede ser también Autodesk para utilizar AutoCAD. También está el Facebook, Microsoft Office y programas Mozilla, el navegador Mozilla, el FIFA en Sport en juego, Fortran y entre otros. Las ventajas de este compilador son
que el lenguaje de programación orientado a objetos permite elaborar aplicaciones sencillas como un, en inglés Hello World, que es un sistema operativo con mucho más que dependiendo de distintos lenguajes, se encierra entre comillas, y allí se hace por lo menos como está acá, este capture, introduzca una opción del 1 al 4, el cual es 16, hasta 256, de un número entero, y el doble es 38, hace una multiplicación y calcula el doble del número entero. Eso lo hace el C++. También tiene sus desventajas y sus ventajas. La ventaja es que el lenguaje de programación orientado a objetos también elabora sistemas C++ para construir un rascacielos, puede también tener un soporte y es robusto. Por si existen errores en los pisos inferiores, toda la parte superior se vendría abajo como ejemplo. Nada más se toma esta parte allí. Entonces, es una desventaja, no es recomendable para el desarrollo de páginas web. Vendría ahora el Java, que es un lenguaje sencillo y orientado a objetos, que permite el desarrollo de aplicaciones en diversas áreas, como seguridad, animación, acceso a base de datos, aplicaciones, cliente-servidor, interfaces gráficas, páginas web interactivas y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras. Allá está el capture de un ejemplo con carácter Java, class, y allí da el carácter y sus respectivos ítems con James Crossing, que es uno de los creadores. El Java es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para aplicaciones, para verificar páginas web. Ha sido una opción popular entre los desarrolladores durante más de 2 décadas, con millones de aplicaciones Java en uso en la actualidad. ¿En qué se caracteriza el Java? En que su plataforma es muy segura, además de garantiza canales de comunicación confiables para proteger la privacidad de los datos. Y porque, por si faltaba algo, las características del lenguaje de programación de Java es su capacidad para elaborar tareas simultáneas dentro del programa. Con este rasgo es mucho más accesible mejorar tanto el rendimiento como la velocidad en ejecución. Tiene sus ventajas y sus desventajas también. Su ventaja en la multiplataforma tal vez si es el uso del precio en ponerlas en que sea la lentitud porque es utilizar la orientación, que sea el rendimiento y no la facilidad de desarrollar aplicaciones para distintas tecnologías. Una vez que aprende la sintaxis son muy fáciles de alternar, perdón, el lenguaje de perfectamente orientado a objetos, su sintaxis para la comparación con los otros compiladores es bastante engorrosa, ya que por contrario es semejante el .NET y el lenguaje que evoluciona muy lentamente. Y otra es que su creación de aplicaciones multimedia lo implica funcionalidad mínimamente avanzada, una desventaja, y otra sería que hace la ejecución de las aplicaciones sea muy lenta. Vendría ahora el entorno de desarrollo integrado Studio 2010, que sirve para Windows más iOS y es compatible para múltiples lenguajes de programación, tales como el C++, el Visual, el Basic, .NET, el Java, el Python, y igualmente entornos de desarrollo web como Snake y Django, y entre otros. Ahí está el capture como es más o menos un Visual Studio 2010, con sus respectivos ítems de programación. El entorno integrado IDE en los aspectos de desarrollo de software, Visual Studio es un panel de inicio creativo que se usa para editar y depurar código, también para publicar una aplicación. Antes el editor y el depurador estándar le proporcionan una mayoría. En este Visual Studio incluye compiladores, herramientas de finalización de código, diseñadores gráficos y muchas características para facilitar el proceso de desarrollo de software. Entonces, ya con este último Visual Studio de 2010, estamos llegando al final de la materia de compiladores. Tengan en cuenta que esta información la voy a subir, igual como hice en los módulos anteriores, estas diapositivas, también voy a subir el material de apoyo, también voy a subir la actividad sumativa 3 de
tienen que, como siempre lo digo, la entreguen a tiempo para que no esto difiera en la nota. Acá como ejercicio tomé un ejemplo de integrado para las siglas de Windows y lo dejo allí para solamente manera de usted ver las instrucciones, cómo se maneja este ejemplo para calcular el área del perímetro de un triángulo. Tenemos también los videos de referencia que los dejo allá también en documento Word, porque ustedes lo saquen de allá, de allí, del archivo Word y lo puedan ver, vean cómo funciona el Fortran, cómo funciona el Pascal, cómo se trabaja. También otros videos referenciales como algoritmos de asignación de memoria, compilador de actualización de código, compilador de código intermedio, análisis semántico, todo esto va en el mismo archivo Word que voy a sacar, lo voy a subir como como video de referencia, para que por favor lo vean, los analicen y complementen sus conocimientos. También quería recordarles que cuando le envíe la actividad sumativa 3 tengan en cuenta las indicaciones que dejo allí en ese documento Word que subo junto a la actividad, porque allí doy varias indicaciones de cómo realizarla. Ustedes igualmente pueden subir, investigar y complementar más cómo hacer dicha actividad, cómo hacerla bien. Y si hay que aplicar las normas APA, por favor, ya saben que están en el módulo 1 en el material de apoyo. Allí están las normas APA, si hay que aplicarlas, téngalas siempre presentes por si yo las pido por que apliquen esas normas APA. También les quería recordar que ya como este es el último actividad sumativa, número 3 ya vendría la semana de electroinformación, para recordarles que eso es recuperar una de las 3 actividades sumativas. Cuando tengan la oportunidad de ya saquen, por lo menos vean qué notas le falta o que no realizaron, me la hacen llegar por la mensajería de texto, que yo estaré por allí en la mensajería del aula mirando, y si hay algún mensaje que responder, pues yo estaré atento a eso para saber qué actividad van a querer que les vuelva a abrir. Bueno, me despido, ya llegamos al final. Esto nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.